Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Bartola, arquitecto y artista digital. Vamos a ver en este video cómo operan los tantísimos parámetros de V-Ray 5, 5.1 en este caso, sobre 3ds Max y entender un poquito su funcionamiento. Antes que nada, pequeñas aclaraciones sobre este video. En la parte de la descripción van a encontrar una línea de tiempo, links, para que vayan directamente a la pestaña o a la temática en particular que les interesa, si ya tienen algo de conocimiento al respecto y quieren ver solamente las diferencias respecto a otras versiones. Si en cambio sos un usuario totalmente nuevo de V-Ray, te recomiendo, como sale en la pestaña arriba a la derecha, ver también el video mucho más al detalle sobre V-Ray Next, que es una versión anterior, 4, donde no hay muchas diferencias y se explica más al detalle un montón de parámetros. Es por esto, y para que el video no sea tan extenso, algunas cuestiones básicas y generales las vamos a ir nombrando muy rápidamente. Por ejemplo, una de ellas son las primeras. Cuando vamos al render setup, tocamos F10 en nuestro programa. La solapa common es una solapa general a cualquier motor de render. Vamos a encontrar el tipo de renderizado que vamos a realizar. En este caso va a ser single, es decir, un solo cuadro, ya que está generado Max para renderizar animaciones. Si hacemos un render va a estar single, es siempre por defecto. Si no, podríamos poner un rango activo o algún frame en particular para renderizar. Así que por defecto dejamos ahí en single. El área del render, donde podamos generar regiones con zoom u objetos seleccionados. En general no lo vamos a usar porque desde V-Ray también tenemos una opción parecida y creo que un poco más práctica. Más abajo tenemos output size, que es la proporción de salida a algunas salidas comerciales, como algunos lentes de cámara o formatos de televisión. Si pongamos PAL, nos da una relación de aspecto de 1:33, es decir, el ancho dividido la altura, la famosa proporción 4:3, nos da 1:33, y desde aquí abajo podemos cambiar el tamaño. Nos sugiere algunos tamaños, pero podemos hacerlo así. Si cambiamos alguno de estos, obviamente están vinculados y se mantiene la proporción. Por lo general yo dejo HDTV video, que es la relación de widescreen 1.77 o el 16:9. Y también aquí me sale en formato HD, Full HD, 4K y bueno, otros más. No hace falta usar estos, uno tranquilamente puede cambiar y elegir el que convenga. Y si queremos personalizarlo, vamos a Custom, donde fijamos un valor de proporción, por ejemplo 2, lo bloqueamos con el candado y ahora sí ya podemos cambiar algunos de los parámetros, por ejemplo el white, y ahí vemos que se cambia la altura. Ahora voy a dejar HDTV y nada más. Dejamos todas las opciones como está. Aquí abajo que calcule efectos displacement, los efectos atmosféricos. Nada más, vamos a dejar todo por defecto. Podemos llegar a tener notificaciones por email cuando se renderiza, o notificaciones por sonido cuando se termina de renderizar también. Cargar algunos scripts de antemano. Y aquí abajo una cosita. Vamos a cargar V-Ray como motor de render. Entonces la opción más rápida va a ser desde aquí donde dice renderer, elegir esta. Como les digo, tengo versión 5.12 o 1.02. Lo que vamos a elegir para nuestro render de producción va a ser la que dice Advanced ADB o directamente así, no la que dice GPU, porque eso es para renderizar utilizando placa de video o placas de video o una combinación. Entonces vamos a dejar ahí. Bien, ahí ya tenemos cargado V-Ray porque nos aparecen estas pestañas que corresponden a V-Ray. Para que no tengamos que cargar esto cada vez que abramos Max, generemos un nuevo archivo, lo que podemos hacer es dirigirnos hacia la parte inferior, de siempre dentro de la solapa common, donde dice Async Renderer. Voy a minimizar o contraer, mejor dicho, las demás a medida que vayamos avanzando para no confundirnos tanto. Ahí está, en la última dice Async Renderer.
y tenemos que nuestro render de producción va a ser con V-Ray. Así que le vamos a poner Save as Default. Ya lo tengo hecho, ahí está. Le ponemos OK. Entonces cada vez que carga Max, si no tenemos una plantilla personalizada de inicio, va a ser con V-Ray preconfigurado, precargado de antemano, y nos ahorramos hacer los pasos. Continuamos entonces con la pestaña que dice V-Ray. Las tengo de nuevo todas contraídas, así vamos viendo de a una. La primera, que es Frame Buffer, va a ser la ventana de renderizado V-Ray. También la podemos encontrar desde aquí, las V-Ray Frame Buffer, que es donde se va a estar generando nuestra imagen. Vamos a usar esta y no la del Max, que viene por defecto, que la tenemos aquí en esta parte superior. Es decir que va a estar enabled, va a estar activado, como sale así por defecto. Desde aquí mismo podemos ver Show Last Virtual Frame Buffer, me muestra el último renderizado. Como esta es una escena totalmente vacía, un archivo nuevo, no hay render hecho, así que está vacío. Y donde también podríamos cargar nuestra resolución y nuestra proporción. Nos conviene directamente dejarlo como está, es decir, Get Resolution from Max, para que él tome de la solapa common, como estuvimos viendo, este tamaño y esa proporción, que es un poquito más fácil. Así que definitivamente lo dejamos así. Esto que ya va una pestaña o una sección donde decimos que dejamos todo como está, va a ser una general. Por suerte, ya en estas últimas versiones de V-Ray, en particular esta, prácticamente no debemos tocar nada y nuestro render va a salir con parámetros correctos. Pero vamos a apuntar a saber cuáles poder tocar para bajar la calidad y por ende los tiempos, y cuáles no, y tener esos cuidados o esas restricciones. Así que vamos a seguir con el repaso. En Global Switches nos encontramos con algunas opciones activadas, y aparece ya en verde acá que dice Default, que si lo tocamos y una vez se nos abren más opciones, dice Advanced, es como un filtro de opciones, y si tocamos de nuevo va a decir Expert. Este tipo de filtrado de opciones es común a varias secciones, y para no hacerlo uno por una mientras nos vayan apareciendo, lo que podemos hacer es con el botón derecho tocar ahí donde decía Default y switchar a All to Expert. Entonces en todas las pestañas, ahí se cierra y se va a volver a abrir, en todas las pestañas ya está el despliegue de opciones máximo para ver la totalidad de las opciones que tengamos disponibles. Aún así, me interesa que las veamos, pero no significa que las vayamos a configurar a todas como venía anticipando. Básicamente acá tenemos en opciones generales que se van a calcular los desplazamientos, las luces, las sombras, luces que estén ocultas, por ejemplo, no desactivadas ni apagadas, sino en un layer que no está encendido, o directamente filtrado, que no nos estén viendo esas luces, que se rendericen también. Tenemos esta opción de Adaptive Light. Cuando tenemos muchísimas luces en nuestro archivo, podemos optimizar un poco el cálculo poniendo la cantidad que queramos. Tenemos una opción que hay que tener cuidado con esta, la de Don't Render Final Image, porque si la tildamos va a hacer todos los precálculos, pero nuestro render final no va a salir. Esta es una opción que está destinada para animación, donde guardamos nuestros cálculos y después hacemos nuestros renders de los frames finales. Por eso está, porque es una opción como muy rara de entender. Bueno, las refracciones, las reflexiones, los mapas, etcétera. De nuevo vamos a dejar todo como está. Una opción muy interesante de aquí es esta que dice Override MTL, Override Material, que lo que nos permite hacer es, si lo tildamos, es cargar un material aquí donde dice None. ¿Ven? Se me abre el navegador de mapas y materiales, o directamente, si yo tenía mi editor de materiales, poder arrastrar un material hasta esta sección, y esto significa que toda mi escena va a estar aplicado, va a ser reemplazada con este material.
Esto nos permite hacer pruebas de iluminación o para chequear la geometría sin tener que aplicar manualmente materiales. Así que es muy práctico. Si lo desactivamos, obviamente Max y V-Ray van a leer los materiales que tiene aplicado cada uno de los objetos. Es común, y como vemos en el ejemplo, que queremos reemplazar con algún material así bastante neutro, con grises, toda nuestra geometría, menos los vidrios o algún objeto en particular que tenga una refracción o algún efecto especial. Entonces desde abajo en Exclude podemos decirle, bueno, que tal objeto lo pasamos a esta lista y lo excluya de este override. Así que ese manejo es muy fácil. Ahora lo voy a dejar de este lado. Otra opción que nos sirve para evitar cometer errores es la de secondary ray vías, y esto ocurre cuando tenemos de manera incorrecta a objetos o caras superpuestas. Entonces es como que fuerza un desplazamiento. Normalmente esto lo trabajo así en un valor muy bajo y puedo evitar unas manchas no deseadas en la geometría, como vemos acá en este ejemplo. Esto hace que demore un poquito más el render, pero cuando no tenemos un dominio total del modelo que viene de un cliente o algo bajado de internet, por ahí es conveniente activarlo. Bueno, vamos a seguir. IPR Option es render interactivo, lo que nos genera, si le damos Start, empieza a renderizar. En esta escena está vacía, que también lo podemos llamar desde aquí cuando abrimos nuestro Virtual Frame Buffer con la tetera y la flechita o el signo de play. Ese tipo de renderizado se suele utilizar para hacer pruebas, ya que sale un poco más rápido y con un poco menos de calidad. También puedo decirle al IPR que funcione con la placa de video, pero lo interesante de esta opción es que puedo ir renderizando mientras estoy trabajando, como vemos acá en el ejemplo, y les dejo un video también en la tarjeta donde se explica el funcionamiento. Es bastante fácil de utilizar. Hay que tener en cuenta que estamos usando nuestro procesador o procesador y placa de video constantemente mientras estamos trabajando, pero mientras vamos agregando materiales o algunas luces genéricas está bueno poder utilizarlo. Bueno, desde aquí podemos llamarlo. Esta opción está buena tenerla activada, que es se ajuste la resolución a nuestro Virtual Frame Buffer, pero les recomiendo ver el video donde se habla exclusivamente de IPR. En Image Sampler vamos a poner disponer de cómo van a ser nuestros cálculos de renderizado por bucket o de manera progresiva. El IPR justamente se hace de manera progresiva, donde vamos viendo un punteado que va poniéndose cada vez más preciso, y en cambio bucket va generando nuestro render por pequeñas áreas, cada una de ellas asignadas a un núcleo del procesador, los típicos cuadraditos que vamos viendo. Esa va a ser nuestra configuración para nuestros renders de producción, esto es decir, nuestros renders finales, no borradores o borradores, pero digamos que queramos que salgan con un poco más de calidad. Render Mask, acá les decía que preferí utilizar máscaras desde esta sección y no la de la solapa Common. Podemos, por defecto está bien que no sea ninguna, pero si por ejemplo podemos select it, va a renderizar solamente el o los objetos que tengamos seleccionado, o la textura que tengamos seleccionado, etcétera, o los layers, y por supuesto su opción dinámica de acá nos va permitiendo elegir cada una de ellas. Cuidado, porque este es un ejemplo muy común, y cuando vemos en clases que, miren, aquí estoy desplazando sin hacer clic ni nada, estoy moviendo el scroll del mouse, la ruedita, y cambiando las opciones sin querer, y es algo muy típico que pasa este error donde dice ponen a renderizar y me sale un cartel que no tengo nada seleccionado o algo que no me permite hacer el render, o sale negro, y muchas veces el motivo es por esto. Desde aquí
vamos a dejar este valor en 6 cuando pongamos bucket, que es el shading rate. Esto tiene que ver directamente con la calidad. Fíjense acá que cuando me posiciono me están tirando, si bien V-Ray está en inglés, una ayuda contextual en castellano. Vamos a saltar esto, me voy a adelantar, eso está en settings. Y en la solapa System, aquí podemos elegir Language y puse Spanish para estas opciones. Si lo tenían en inglés y lo cambian directamente, creo que sin reiniciar, no sé, sin reiniciar el Mac o sin reiniciar el render setup, no se les va a activar, pero después sale. Puede que también falle y algunas salgan en inglés también, algunas de estas opciones, pero bueno, ahí nos van ayudando bastante con con las sugerencias o mejor dicho con ese mini ayuda. Como elegimos Bucket acá, se nos aparece una nueva sección que dice Bucket Image Sampler, donde por defecto vamos a tener estas opciones con esta configuración, donde tenemos el mínimo de subdivisiones en 1 y el máximo en 24. Este valor de 24 es bastante alto, es decir que nos va a hacer, no quiero decir perder tiempo, pero nos va a insumir un tiempo considerable. Cuando vayamos a hacer configuraciones o renders de prueba, estamos probando, yo les recomendaría bajarlo a 6 o a 8. Y en muchos casos también, bueno, es muy relativo a qué tipo de imagen están haciendo y qué calidad trabajando, ¿no? Pero por ahí muchos renders finales directamente trabajarlos en 16, entre 12 y 20, creo que va a estar bastante bien. Lo vamos a dejar por defecto en 24, pero obtener en cuenta eso que influye directamente sobre los tiempos. Y básicamente todo lo que influye sobre los tiempos va a estar acá. Bucket White es el tamaño del bucket, lo dejamos así por defecto para que trabaje eficiente. En 48 píxeles está bien, eso no va a modificar mucho. No tiene sentido hacer los cuadraditos tan chiquitos, no va a salir más rápido. Hacerlos grandes, son áreas muy grandes, renderizado es poco eficiente. Así que podríamos establecer el ancho y el alto del bucket. Y aquí donde tenemos Noise Threshold, que es el umbral de ruido, esto va a estar directamente afectando la calidad de nuestra escena. Mientras más chico sea este valor, voy a tener mayor definición, es decir, va a haber interpolaciones menores, tanto para los degrados, de materiales, de las luces, en las líneas finas. Obviamente va a demorar más. Pero, ¿qué pasa? Para no tener que ir a valores extremos sumamente bajos, podemos dejar 0,1, 0,01 quiero decir, 0,02, 0,4 para pruebas. Y después, adelantándome un poquito, haciendo un poco de spoiler, tenemos un render element en esta sección que vamos a poder agregar un denoiser, un quitador de ruido que nos va a alisar mucho el render, entonces nos compensa la falta de calidad que estamos usando de acá de una manera muy buena, y ahí compensamos el tiempo de render. Lo voy a dejar ahí en 0,01. después ustedes pueden hacer sus pruebas y van a ver que básicamente desde este valor van a estar afectando todo el tiempo y toda la calidad de la escena. Bueno, llegamos a un punto donde, buenas noticias, ¿deberíamos tocar otras cosas? Prácticamente que no. De todas maneras vamos a seguir, no se preocupen. Pero no necesitaríamos tocar otros parámetros extraños de configuraciones como para estar afectando la calidad y los tiempos de nuestras imágenes. De todas maneras vamos a seguir con el image filter. Aquí donde podemos cambiar, si bien como les digo, no haría falta tocar más nada de estas opciones. V-Ray nos ofrece la posibilidad de tener un control total de la imagen, y aparte trae muchos filtros como los que estamos viendo ahora, u otras opciones que vienen heredadas de versiones anteriores, donde sí era recomendado para tal tipo de imagen cambiar a uno o hacia otro, donde nos ofrecían diferentes resultados. Entonces un poco esa es la explicación de por qué también aparecen varios
varias opciones disponibles, incluso algunas muy viejas como Aria, donde no nos convendría en este caso. Vamos a dejar el Langson Filter, el filtrado de esta imagen, que es por defecto, que funciona bien. Los filtros están trabajando directamente sobre las partes finas de nuestra imagen, donde tenemos divisiones de geometría muy finas, o los materiales también, para que sean más agudas o más recortadas estas líneas, o más en degradado. Básicamente esa es la forma, es donde está actuando la parte del filtrado. En Global DMC dejamos como está. Esta opción sería interesante activarla en el caso de hacer animaciones, ya que siempre vamos a tener un poquito de ruido en la imagen, y para que cada cuadro no vaya a ser diferente, los puntitos de ruido y se mantengan, digamos, el error, estén bloqueados, digamos, así el patrón del ruido permanecer bloqueado, pero si tiramos render individual no es necesario. En la sección de environment nos serviría como para reemplazar el fondo y cómo esté afectando a nuestra imagen. Es decir, puedo dar un reemplazo simplemente del background, o utilizarlo para iluminación global en GI Environment. Si activo esta opción, va a estar iluminando con este color como cielo, como skylight, como una cúpula celeste. O puedo cargar un mapa, por ejemplo un V-Ray Sky o algún otro tipo de mapa. Ya se lo usa poco, estas opciones están como para combinar, pero bueno, me permite hacer reemplazo de las de Max, o directamente hoy en día se usan mucho con el Domo, HDRay y HDRay, que lo tenemos acá, y alguna otra combinación de luces artificiales. Si activamos esta opción, nos permite empezar a diferenciar entre unas y otras. Es decir, puedo usar para la iluminación global este color o este mapa, que me va a estar funcionando sobre las reflexiones, la reflexión y sobre todo lo de la escena, o decirle que bueno, solamente me lo use para la iluminación, y para los reflejos y las refracciones que use otro color u otro mapa. Pero puedo separar las refracciones que use en particular otro, entonces este me queda solo para las refracciones, y este en particular para iluminar objetos tipo Mate, que a ver cómo se los explico rápidamente. Por ejemplo, cuando hacemos un render de un objeto y que queremos hacerlo con fotomontaje, podemos poner un plano del objeto para que se guarden sombras y reflejos, y ese objeto sale invisible, entonces se nos guardan solamente nuestro render de objeto y solo las sombras y reflejos en ese objeto Mate. Y bueno, y acá también puedo diferenciar y ponerle ese tono, ese color o ese mapa a dicho objeto. Pero si no, no las vamos a tener que tocar. Esto está muy ligado al tema de iluminación, así que lo vamos a dejar ahí. Color mapping tampoco lo vamos a tocar. Esto cambia un poco la tonalidad, cómo se va a ir expresando nuestra imagen. Vamos a ver, directamente nos conviene trabajarlo con la postproducción dentro de V-Ray o con algún programa externo. Es importante esto, no tocar nada, y que dejar aquí esta opción en Color Mapping No Gamma, para no tener variaciones en el valor gamma de los mapas y de los colores de la luz en general de toda nuestra escena, nuestro archivo, y que lo que yo renderice y que ve en pantalla sea exactamente igual a lo que se guarda, que era un error muy común hace algunos años, donde veía como más oscuro y se guardaba mucho más claro, o viceversa. La sección de cámara nos va a permitir generar efectos de cámara más allá de las cámaras que tenga en escena, donde podrían en principio tildar esta opción de auto exposure y auto balance de blanco. Si no quiero estar renegando, quiero sacar algo rápido y no quiero balancear los niveles de exposición de mis cámaras con mis luces, como para que se maneje de manera automática, como cualquier móvil o celular o una cámara que pongamos en modo automático. Y a su vez podemos cambiar el tipo de cámara, por ejemplo a tipo ojo de pez, o hacer Spherical Panorama para hacer imágenes en 360 grados o en 360 grados con un cubo de 6x1. Son distintas opciones,
y cada una de ellas dependerán estos valores que tengan correlación. Esto está ligado a la parte de render y también tenemos videos al respecto. Si no, vamos a tirar renders comunes y lo que yo quiero que se renderice es exactamente lo que estoy viendo, lo dejamos en default y no tocamos más nada. Podemos dar efectos de motion blur, de desenfoque de movimiento, de deep of field, también de desenfoque con la profundidad de campo, aunque también lo podemos hacer del objeto cámara en sí mismo. Pasamos entonces a la solapa o pestaña GI, Iluminación Global, donde tenemos la primera sección que dice Global Illumination. Evidentemente debe estar activado. Aquí vemos el botoncito de Expert que estaba antes y nuestro motor primario para los cálculos de rebotes de luz. Vamos a dejar Brute Force y como secundario Light Catch, que es la opción que está saliendo por defecto. Versiones anteriores también era recomendado quizás usar Irradiance Map porque demoraba menos que Brute Force o para, mejor dicho, para que Brute Force salga bien teníamos que poner seteos muy altos y por eso demoraba más y no teníamos la posibilidad de quitarle el ruido de esa imagen. Pero entonces ahora, como está todo compensado con lo que yo les spoileé antes, que vamos a usar el V-Ray Denoiser para quitar ruido, la opción de Brute Force es la que nos va a dar mejor aproximación real a los cálculos de iluminación, así que lo vamos a dejar como está, que funcione con un multiplier de 1, es decir, que ya V-Ray está configurado para eso. Como les digo, ¿por qué nos aparecen estas opciones? Porque nos da posibilidad de tener control total, nada más. No es que tengamos que cambiarlo para obtener un resultado acorde a lo que esperamos para situaciones por lo menos de arquitectura o de objetos. Si estamos buscando efectos como muy especiales, bueno, quizás tengamos que empezar a investigar y toquetear un poquito más cada opción. Aquí abajo tenemos opciones de saturación, contraste, todo esto, oclusión, ambient occlusion, todo esto lo podemos tocar directamente también en postproducción. Desde mismo V-Ray, como les digo, con programa externo como Photoshop, por ejemplo. Como teníamos aquí Brute Force elegido como motor primario y se nos aparece en la opción de Brute Force ahí en GI, pero no me deja activarlo, no me deja cambiar su configuración, lo cual está bien. Y lo de Light Catch también, donde podríamos a lo mejor subir o bajar las subdivisiones en pos de un poco más de calidad y un poco más de tiempo, o al revés bajarlo, igual que el sampleo, la muestra de cada una de estas subdivisiones, pero no conviene. Si vamos a tener imágenes excesivamente grandes, bueno, quizás subir este valor a 1500 podría estar bien, pero como dice ahí, es muy buen valor inicial. Y dice, ¿qué más nos dice? Que 3000 interiores complicados y para reducir efectos de fliqueo o flickering en animaciones, que es ese parpadeo, tendríamos que subirlo mucho, pero no haría falta. Otras opciones para guardar este tipo de cálculos que no lo vamos a ver. Caustic son los efectos de las refracciones, que sea clásico en piletas o en piscinas o en objetos tipo copas. Este resplandor, desde aquí lo podríamos estar activando o desactivando. Es un efecto que suele demorar bastante y salir mal y demorar mucho si está mal configurado. Eso es un efecto que implica tema aparte para otros videos. Se lo puede simular también con de otras formas más fáciles también. En settings vamos a encontrar buena autorización. De esto tiene que ver con la licencia de V-Ray, información del programa también. Ahí me está diciendo qué versión estamos teniendo. Color management lo vamos a dejar en sRGB, no vamos a tocar nada. El displacement, esto dependerá de cambiarlo si tenemos en nuestra escena muchos mapas con desplazamiento, pero la opción que está por defecto funciona bien. Esto por supuesto depende, ya está ligado con la explicación de usar los displacement y el V-Ray Displacement Mode. Entonces puedo darle más o menos calidad desde acá, generar mi escena en pos de tiempo y calidad, pero normalmente no lo vamos a cambiar y va a estar activado. En System, como vimos antes, podemos cambiar el language Spanish para las ayudas estas contextuales que nos pueden facilitar un poquito la comprensión de algunos valores muy específicos.
Y aquí tenemos cómo va a ser cómo poder cambiar la secuencia del renderizado cuando hacemos por bucket y lo va haciendo por triangulación o que vaya siga un patrón derecha izquierda arriba abajo. No cambia nada esto el funcionamiento. Em, Podemos decirle que el render anterior se oscurezca cuando tiremos el render nuevo, o que se ponga azul o se borre, etcétera. No cambia nada, es una cuestión más bien eh, visual. Y aquí si esto es importante, y yo les diría que no tocarlo en este momento, quizá en explicación anterior del video de V-Ray, yo utilizaba una configuración para el límite de memoria dinámica, que básicamente desde aquí podemos decirle a V-Ray y Max que use tal tope de memoria mientras renderiza, en pos de que podamos seguir usando nuestra PC para otros procesos. Pero lo conveniente es dejar en cero y que use todos los recursos que estén disponibles. Eso también dependerá mucho del caso que tengamos que resolver. Si ponemos un número muy bajo, no sé, le pongo 200 megas, va a ser absolutamente ineficiente y probablemente me lleve a un colapso de cierre del archivo, porque va a estar leyendo y sobreescribiendo disco constantemente para borrar esos y sobreescribir esos 200 megas de memoria, que son poquísimos, y voy a perder mucho tiempo con nuestro renderizado. Aquí en la opción sí más importante, en el caso que tengamos una red bien configurada y unidades compartidas o carpetas compartidas con nuestros archivos, nuestros mapas, nuestras texturas, nuestros modelos, podemos eh, activar el Distribute Rendering, que básicamente es para agregar otras computadoras que tengan misma versión y mismo BIR instalado y funcionando, y como les decía, algunas particularidades de compartida de archivos para que utilice dos máquinas en una, que es como mi caso. Yo tengo esta PC 103 que tiene esta IP, entonces si yo lo dejo activado ahí el Distribute Rendering, al renderizar empieza a renderizar de manera normal esta escena y se va sumando la otra con y voy a ver en los buckets los procesadores de la otra máquina o de varias. No carga automáticamente, por supuesto depende de la otra computadora y la velocidad de la red. Medio que no sirve para pruebas o renders muy chicos, porque va a ser más lo que tarde en abrir el archivo y el programa en la otra o en las otras computadoras, y quizás eso no me ayude mucho, pero sí para versiones finales o animaciones, sí, donde ya el tiempo es un tiempo considerable de rendering, me va a estar optimizando. Además está decir que esto, bueno, siempre se va a cortar la cadena por el eslabón más delgado. Es decir, que si tenemos PCs muy viejas o de bajos o de recursos muy limitados, no me va a estar ayudando mucho con los tiempos de render, y probablemente no procese una escena si tengo muy pesada, que demande mucho en mi PC principal y la quiero abrir en la otra. Entonces va a terminar va siendo va a ser va a terminar siendo negativo ese proceso de poner una máquina más lenta para renderizar una escena muy pesada. Yo aquí tengo dos máquinas que son prácticamente gemelas, con el mismo procesador, misma cantidad de memoria y un pequeño cambio en disco y placa de video, pero eso no afecta, así que funciona perfectamente. Normalmente esto está desactivado. Un truquito, aunque podría hacer un video al respecto para ser más específico, es que cuando activamos esto, para ahorrarme problemas, es importante activar el Transfer Missing Asset. Entonces, si en alguna computadora no puede leer mapas o archivos IES o cualquier otro archivo que esté vinculado al de mi render, para que esos buckets no salgan mal renderizados, directamente se copien esos archivos que están faltando, se copien temporalmente y listo. Entonces lo va a leer sin problemas. Bueno, otra información de las ventanas no es importante. Voy a
Tile Texture Option, bueno, son 4 GB de caché para las texturas. Vamos a dejarla ahí. Podemos decir que limpie el caché cuando se termine un render o dejarlo. En trabajo con proxy, eso está. También reiniciar el caché. Ahí me está diciendo que no uso nada porque no he renderizado con proxies. En los render elements ahora sí aparecen unas cosas, algunos render elements o pases bastante útiles. Por ejemplo, a los normales que ya veníamos teniendo, que son la mayoría, y todos de V-Ray, salvo el Multimate Element, como para quitar máscaras, se nos agrega Ambient Occlusion, como para marcar nuestros bordes de geometría, enfatizar algunas aristas si lo quiero usar. Code Filter, Code Glossiness, todo esto que tiene que ver con el manejo de telas. Cryptomate lo voy a agregar porque este es uno de los más interesantes. Y voy a agregar uno que debería ir casi sí o sí, que ya no es de esta versión exclusiva, sino viene desde antes, que es el V-Ray Denoiser. Este debería estar incluso cargado por defecto. Este render element en particular va a ser el que me quite el ruido de las decenas, como vemos acá en este ejemplo. Lo dejamos activado como está por defecto, que lo use con el cálculo de V-Ray, aunque tengamos otras opciones de Intel y de Nvidia que son un poco más rápidas, pero no son de la mejor calidad. Esto nos compensa entonces lo que habíamos dicho, la opción del Noise Threshold, que era el valor principal que nos daba más ruido y nos hacía el render más rápido. Era la opción principal justamente para optimizar el tiempo de render. Con esto nos compensamos bien. Y Cryptomate en particular lo que nos hace es generar una máscara, llamémosle inteligente, podría decir. Es decir, cuando cargo Cryptomate, aquí abajo en sus parámetros puedo elegir ID para renderizar que me haga máscaras en relación a materiales o a nombre de layers o jerarquía de objetos o nombres de objetos. Entonces, cuando genere mi render, ya se los muestro con ejemplo, voy a poder seleccionar dentro de mi ventana de render algunos de estos elementos y poder editarlos. Vemos entonces ya sí un ejemplo de un pequeño interior muy sencillo renderizado. Este está renderizado con Render Production, es decir, con los buckets en 1920 x 1080, así que nos queda un poquito chica en la ventana. Vemos, aquí estoy haciendo zoom, el ruido del Noise Threshold en esta imagen, pero en todo este listado que aparecen, que es la novedad en la versión 5, podemos mezclar capas y efectos al estilo Photoshop. Y en este lugar nos aparece ya activado por defecto el que dice Denoiser, que es nuestro render element que ya habíamos cargado para renderizar. Fíjense que si lo prendo, como me corrige la imagen y no rendericé de nuevo. Es notable la diferencia y no me hace perder muchos defectos tampoco en las líneas finas que tengo de la imagen. A su vez, aparte de cargar el efecto Denoiser, puedo desde aquí cargar otros efectos como Exposure que cargué en este caso, porque mi render original, por ejemplo, se veía así, y donde le puedo dar más o menos de exposición. Esto también está en versiones anteriores, comprimir el rango dinámico bajando las altas luces y darle algo de contraste. Puedo cargar LUTs. Yo aquí tengo cargado uno donde también voy a generar un poquito de contraste. Puse efectos de lentes. Todo esto lo pueden ir explorando y ya venían en versiones anteriores, solo que ahora está dispuesto de una manera un poco más sencilla en esta superposición de capas. Un balance de blancos, porque bueno, en particular esta escena tenía que ser así, más bien fría. Desde aquí podemos ver también, como en versiones anteriores, todos nuestros render elements. Nuestro history es nuestro historial de renderizado, estas imágenes donde podemos cargar
directamente escenas, o por ejemplo darle con el botón derecho y decirle que me cargue los layers, es decir, todo este esquema de postproducción, o que me compare los seteos, que me lo muestre en carpeta, etcétera. Puedo cargar todas estas configuraciones de otras escenas, como transferirlas sin necesidad de abrir el archivo. De hecho, yo no abrí este archivo, directamente lo cargué desde acá. Le hice doble clic y lo cargué en el history. Eso pueden ver también el video que está sale aquí aquí arriba en la derecha, en la tarjeta, de cómo usar la composición por Limix, una de las novedades interesantes, donde está explicado un poco el funcionamiento. En este caso estoy haciendo una composición donde cargué mi Limix y donde vemos que puedo prender y apagar las luces de mi escena de manera individual, lo cual es buenísimo sin tener que renderizar. Miren la autoiluminación de los filamentos, la luz del environment apagada, una luz que viene desde acá arriba, desde el cielo raso, bueno, etcétera. Por eso voy rápido con esta explicación y puedo mezclar ahí. Nuevamente en otra escena renderizada. Aquí, bueno, tengo una mezcla del RGB, el pase de Ambient Occlusion. Vemos como enfatiza un poco más las muestras, y lo que hice es cargar un nuevo efecto de exposure, justamente para usar el Cryptomate como máscara. Fíjense, aquí cargo este layer de exposure y donde dice propiedades pongo una máscara de Cryptomate. En una máscara de Cryptomate previamente configurada con materiales. Entonces de esta manera pongo pick y directamente en el Virtual Frame Buffer donde renderizo puedo hacer clic y ahí seleccioné este material, donde volviendo al aquí donde volviendo a las propiedades de exposición puedo cambiar la exposición específicamente de ese material, ¿no? O cualquier otro efecto que haya querido remarcar y que me permita servir, y lo cual es una opción sumamente valiosa. Bueno, y este video, si bien se hizo extenso, realmente es un repaso muy rápido de todas las opciones. Insisto en ver el detallado de la versión anterior de V-Ray, donde se explican un poquito más cada cual de los parámetros, pero aquí vemos fundamentalmente las novedades que tienen que ver con el Virtual Frame Buffer, los Render Elements y algunas cuestiones de cálculo que optimizan muchísimo trabajar con esta versión y lo aplican para el flujo de trabajo. Espero les sirva y me pueden dejar sus comentarios en la casilla de comentarios y nos vemos en los siguientes videos.